Baruch atah Yahweh Eloheinu, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca a la Parashá Tetzaveh, que es ordenanza, significa Tetzaveh. Es Éxodo 27:20 al 30:10 y dice, y tú mandarás, o sea, ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas molido para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. Aceite puro de olivas molido. Este aceite que simboliza justamente las oraciones, la fe, el entendimiento de la Escritura, la espiritualidad que es ganada por el creyente y que se produce a través de la tribulación. Es igual que Getsemaní, donde estaba justamente Yeshua y por el cual este aceite es producido a raíz de la presión a las aceitunas, como son machacadas, molidas, y por tanto de esa forma producen ese aceite que es lo que se obtiene de la bendición, del entendimiento y de la fe aplicada en nuestra vida. Y es para la luminaria, ese aceite puro de olivas molido, es para iluminarnos el camino. Para eso sirve tener el corazón lleno de esta fe. Y justamente la recibimos del pasar a través de la tribulación, y a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia, del dolor, de esta gran tribulación que existe desde la crucifixión de Cristo hasta nuestros tiempos. Por eso es gran tribulación, porque es larga, no es porque sea una tribulación muy concentrada, sino es porque es larga en el tiempo, y esa tribulación que tiene todo creyente al salir de este mundo, al recibir a Cristo en su corazón, hacer suya las palabras de la Escritura, de la Torá, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, cumplir sus mandamientos en nuestra vida, y de esa forma, por lo tanto, al salir de este mundo, de cómo funciona, de cómo piensa, de cómo entiende este mundo, nos sufrimos, nos padecemos, nos atribulamos. Este aceite puro de olivas molido para la luminaria, para hacer arder continuamente las lámparas. De eso se trata este aceite que debe producirse dentro del creyente para que constantemente tenga luz en su lámpara, que es el corazón. La lámpara simboliza el corazón del creyente. En el tabernáculo del testimonio, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos delante de Yahweh, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Y tú, allega a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo. Qué importante la unión de los hermanos, qué importante el respeto y el tener ese pensamiento en unión a través de nuestro Padre eterno, ¿no? El tener el entendimiento de la fe verdadera. De entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Estos vestidos, estas vestimentas de las que nos vestimos los sacerdotes de Yeshua, son sus palabras. Esas son nuestras vestimentas, es su evangelio, es llevar la palabra a todo lugar, en todo tiempo. Y harás a todos los sabios de corazón, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: racional, efod, manto, túnica labrada, mitra, cinturón. Son 6 vestimentas, porque el 6 es un número de hombre. Hagan
pues los sagrados vestidos a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. La vestimenta es un recurso en la escritura desde Génesis. Nos habla de que en Génesis Yahweh dio vestimentas a Adán y Eva cuando desobedecieron para que no anduvieran desnudos. Esas vestimentas, esa túnica que es dada a los sacerdotes a través del templo y a través de esa dedicación y de esas ofrendas que se hacían, es justamente para recordarnos las vestimentas sagradas y cómo podemos y debemos solamente depender de nuestro Creador para todo, incluso para nuestra voluntad. Tomarán oro, cárdeno, púrpura, carmesí, lino torcido, y harán el efod de oro, cárdeno, púrpura, carmesí y lino torcido de obra de bordador. O sea, lo repite 2 veces los mismos elementos, el 5 que es en el cielo y el 5 que es en la tierra. Nos habla de ese Yud G, que es el G del cielo, y el G de Binah, que es el G de Binah, que es el 5 en el cielo y el 5 en la tierra, ¿no? Tendrán 2 sombreras que se junten a sus 2 lados, y se juntará, y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra, de lo mismo: oro, cárdeno, púrpura, carmesí, lino torcido. Entonces tomarás 2 piedras oniquinas de onix y las grabarás en ellas nombres de los hijos de Israel. Los 6 de sus nombres son 6 en una piedra y 6 en la otra. O sea, ahí tienes el 6, 6, 6 de Yahweh, ¿no? Ese 6 de la vestimenta y esos 6 justamente de las piedras, porque es símbolo de gobierno del hombre por el hombre. Pero estos 6 son elevados, son desarrollados para ser elevados, para ser transmutados y transformados en la obra del Padre. De obra de escultor en piedra, a modo de grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Áreles alrededor engastes de oro, y pondrás aquellas 2 piedras sobre los hombros del efod, para piedras de memoria a los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahweh en sus 2 hombros por memoria. Y este efod, estas piedras, son una representación de esa comunión y esa comunicación con el Padre. Harás pues engastes de oro y 2 cadenillas de oro fino, las cuales harás de hechura de trenza. Fijarás la cadena de hechura de trenza en los engastes. Harás asimismo racional en el juicio de primorosa obra. Las has de hacer conforme a la obra del efod de oro, cárdeno, púrpura, carmesí, lino torcido, y será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 órdenes de piedras: una orden de una piedra sárdica, topacio, carbunclo en la primera orden. Y aquí enumera las mismas piedras que son enumeradas para la Nueva Jerusalén. Están en la sárdica, el topacio, el carbunclo, después siguen en orden: el segundo, esmeralda, zafiro, diamante; el tercero, rubí, ágata y amatista; y el cuarto orden, berilo, onix y jaspe. Estarán engastadas en oro en sus encajes. Entonces, esta es una disposición no solamente de minerales, de colores, y también la representación del templo de Jerusalén, de cómo van a ser esos colores, esa genética de ese templo futuro, de ese tercer templo que somos cada uno de los creyentes que tenemos la fe de Cristo, el testimonio de Cristo, y que cumplimos con sus justicias, con las palabras de la Torá. Y serán aquellas piedras según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Vendrán a ser según las 12 tribus.
Harás también en el racional cadenetas de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el racional 2 anillos de oro, los cuales 2 anillos pondrás a las 2 puntas del racional, y pondrás las 2 trenzas de oro, los 2 anillos, y ahí hace toda una explicación muy técnica de cómo sería esa disposición del efod. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón. Entonces, en la escritura nos habla de juzgar con justo juicio. No nos habla de no juzgar, no nos habla de criticar, nos habla de dar ese justo juicio desde el amor y desde el conocimiento del Padre en nuestro corazón. Y sobre todo poner el juicio en manos de nuestro Creador, que es el mayor juez justo. Cuando entrar en el santuario para memoria delante de Yahweh continuamente, y pondrás en el racional del juicio el Urim y el Tumim, que son estas 2 piedras negras de ónix que llevaba Aarón en los hombros. Dice, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Yahweh, y llevare siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Yahweh. Harás el manto del efod todo de jacinto, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Abajo en sus orillas harás granadas de jacinto, púrpura y carmesí. Por sus bordes alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada. Por las orillas del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministrare, y oíráse su sonido cuando él entrare en el santuario delante de Yahweh, y cuando saliere, porque no muera. Y esto, algo que se conoce por el estudio, es que justamente los sacerdotes, si tenían impureza, podían morir frente al arca del pacto. Por lo tanto, era de tanta santidad el lugar, era de tanta santidad que justamente tenían que atarlos, y esas campanillas eran para escuchar sus pasos, para saber que iban caminando dentro del templo. Dice, harás además una plancha de oro fino, y grabarás en ella grabadura de sello. Y este sello, ¿qué dice el sello de Yahweh? ¿Qué nos pone el sello a todos creyentes? Santidad a Yahweh. ¿Qué significa santidad a Yahweh? Justamente ser santificados, ser apartados del mundo, del sistema del mundo, y reservados para Yahweh. Y se la pondrás con un cordón de jacinto, y estará sobre la mitra, por el frente anterior a la mitra estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón el pecado de las cosas santas con los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que hayan gracia delante de Yahweh. Bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto, obra de recamador. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, a sus hijos con él, y los ungirás, los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes, y les harás panetes de lino para cubrir la carne vergonzosa, que serán desde los lomos hasta los muslos, o sea, tenían como unos calzoncillos largos que cubrían todo su cuerpo antes de llevar todas estas vestimentas tan sagradas. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entraren en el tabernáculo del testimonio, cuando se llegaren al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su simiente después de él. Por lo tanto, Aarón y los sacerdotes que cuidaban el santuario en el templo, y que solamente eran Aarón y sus hijos, no podían llevar cualquier tipo de vestimenta, y no debían ir desnudos, y debían ir con algo que sonara, que hiciera ruido, por sus propios pecados, porque no pudieran morir por un mal pensamiento. En cambio, nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua, entró en el santuario celestial una vez y para siempre, y de esa forma
nos lavó de todo pecado con su sacrificio en la cruz. En Hebreos 9, a partir del versículo 23 leemos: ¿por qué ese sacrificio de Cristo quita nuestro pecado? Dice: porque fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estas cosas terrenales, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Elohim, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Porque esta ley es la ley que, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan a ese lugar santo de santos, Kodesh HaKodashim. De otra manera, cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, es ese recordatorio, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio, presente, no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Elohim, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y presente, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo: heme aquí, para que haga, oh Elohim, tu voluntad. Es rescindir nuestros pensamientos, nuestras voluntades a la del Padre Eterno. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Elohim, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Atestiguamos y atestiguanos lo mismo. Somos así apartados. Atestiguamos de este Espíritu Santo, que después que dijo: y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones. Lo tenemos dentro, en nuestros corazones, en nuestra mente grabado, y en sus almas las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Cristo, por la sangre de Yeshua, por el camino que Él nos ha consagrado, nuevo, vivo, a través del velo, esto es, por su carne, dice Saulo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Elohim,
el gran sumo sacerdote único, perfecto, eterno. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre, confianza de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor, a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, no dejando a nuestros hermanos, no dejando a aquellos que nos guían en este camino, exhortándonos unos a otros. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menosprecie la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia, y muere en espíritu, muere sin compasión. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Empero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. El vituperio, la tribulación, nos hace afligirnos, nos hace acercarnos más al Creador, tener ese corazón humilde, humillado, que al Creador le agrada, que al Eterno desea de nosotros, esa oración constante, pero también nos acerca entre los que estamos en la misma situación, los que estamos con esos corazones atribulados. Dice: porque de mis prisiones también os resististeis conmigo, dice Saulo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece, porque donde está tu tesoro está tu corazón, dice Yeshua. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la presencia os es necesaria, la paciencia os es necesaria, para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa que obtenemos? La vida eterna. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe, por confianza, por certeza. Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiramos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Shalom.